domingo especial, ¿verdad? Quisiéramos darle la bienvenida a las personas que vienen por primera vez, que fueron invitadas hoy a este servicio especial. Nos gustaría que nos levantaran su mano para poderlos saludar. Levante su mano los que vinieron por primera vez. A ver, un fuerte aplauso acá. Bienvenidos, bienvenida. De este lado tenemos personas que vengan por primera vez. Levante su mano. No hay por primera vez. De este lado, persona que venga por primera vez. Bien, allá tenemos otra damita. Bendiciones. Y ahora vamos a darle un fuerte aplauso a los que semana con semana fielmente se reúnen en este lugar para venir a recibir la palabra de Dios. Quiero decirle a las personas que hoy nos visitan por primera vez que este servicio es para ustedes, ¿sí? Lo hemos preparado para ustedes con mucho cariño, mucho amor, porque quisiéramos de todo corazón que hoy pudieran tener un encuentro personal con Jesús. Y ese encuentro transforme su visión acerca de su vida en la tierra y les permita conocer el amor de Dios. Amén. Así que ese es nuestro deseo. Estamos gozosos de que haya aceptado esta invitación y vamos a la palabra de hoy. En la Biblia hay muchas historias que sucedieron durante el ministerio de Jesús. Y cada historia encierra una gran cantidad de principios, pero siempre cada historia está revelando el amor de Dios por nosotros. Y la historia de la que yo le voy a hablar hoy es una historia muy peculiar, de un hombre muy peculiar, con el que a lo mejor nos vamos a identificar muchos de nosotros. La historia está en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso del 1 al 10. ¿Y cuántos han oído el nombre de Zaqueo? ¿Sí? Algunos, los que ya han leído alguna vez la palabra, conocen la historia. Quizá los que vienen por primera vez dicen, ni sé quién es Zaqueo. Hoy lo va a conocer y hoy va a saber de él y lo que pasó cuando tuvo un encuentro con Jesús. Vamos a empezar la historia. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 1 al 10. Y empieza diciendo la historia: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Jesús fue a la ciudad de Jericó y dice que iba pasando por la ciudad. Fíjese que no todas las ciudades de Israel tuvieron el privilegio de que Jesús pasara por ellas, porque Jesús en ese tiempo estaba limitado a un cuerpo natural, ¿verdad? A un cuerpo físico, y él no podía estar en todas partes. Si estaba en Jericó, no podía estar en Cafarnaúm, o si estaba en Cafarnaúm, no podía estar en Jerusalén. En fin, él estaba limitado por un cuerpo físico. Y que una ciudad tuviera el privilegio de que Jesús pasara por ella era algo muy grande, y Jesús siempre que iba a una ciudad, ya en la plenitud de su ministerio, causaba una conmoción donde quiera que iba. ¿Sí? ¿Cuántos saben que Jesús puede pasar por aquí hoy? No en un cuerpo físico, evidentemente, pero sí a través de su Espíritu Santo que dejó aquí. Él dijo, yo me voy, pero les enviaré uno igual que yo, que estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y su Espíritu Santo está aquí
porque la palabra de Dios dice, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Amén. Así que dele un buen aplauso al Señor, porque hoy lo vamos a tener aquí haciendo lo que Él sabe hacer. Verso 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, ¿cómo se llamaba? Que era jefe de los publicanos y rico además, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Varias cosas que quiero explicar aquí que enseña la palabra. Dice que en esa ciudad había un hombre que se llamaba, era publicano y rico, ¿sí? Zaqueo, el nombre de Zaqueo, ustedes saben que los judíos, a diferencia de otras culturas occidentales, eligen el nombre con base a una intención profética de lo que ellos reciben de Dios, que su hijo va a desarrollar en la vida. Los nombres bíblicos están relacionados con el propósito en la tierra, ¿sí? Por eso Jesús es el nombre griego del hebreo Yeshua, que significa salvación. Entonces, como Jesús iba a ser el Salvador, su nombre fue Yeshua, ¿sí? Entonces, en el caso de Zaqueo, como en la cultura judía, su nombre estaba relacionado con lo que él iba a hacer en la vida. Sin embargo, no todos en la tierra caminamos en la dirección del propósito que Dios tiene para nosotros en la tierra. ¿Está de acuerdo? Y parece ser que Zaqueo era una de esas personas que tienen un nombre en una dirección, pero sus actos, sus decisiones y lo que van haciendo en la vida los va llevando en una dirección diferente. ¿Y por qué le digo esto? Porque Zaqueo significa santo, puro. Pero dice la misma palabra que él era publicano. Ahora, ¿quiénes eran los publicanos? Sabemos que en ese tiempo del que narra, donde Jesús estuvo en la tierra, Israel estaba sojuzgado por el Imperio Romano. Roma, desde casi 200 años atrás, había asumido el control político y militar de toda Palestina. Ya Israel tenía años y años bajo el imperio judío cuando Jesús nació en la tierra. Y cuando Jesús era adulto, el imperio romano seguía todavía. Y entonces el imperio romano le impuso a Israel impuestos, ¿sí? Que eran unos pagos obligatorios porque estaban bajo su poder. Aunque Roma le permitía a Israel su religión, ahí no interferían con sus prácticas religiosas, pero sí les habían impuesto pagos obligatorios que eran recaudados no por romanos, sino por judíos. Esos judíos que le cobraban a sus hermanos judíos los impuestos para los romanos eran los publicanos. Y normalmente esas personas eran muy odiados por su familia, por sus amigos y por la sociedad en general. No los querían, los veían como traidores a la nación, como traidores a su gente. Y como pueden imaginarse, como no había un estricto control, sino que Roma le daba la autoridad al publicano para que cobrara los impuestos y le llevara un registro por familia, por todo de los impuestos que pagaban. Pero ahí ellos aprovechaban para que si el pago era de 10, ellos pedían 15, reportaban 10 y se quedaban con 5.
Eso hacían los publicanos. Entonces, mucha de la riqueza que tenían los publicanos era mala vida. Se habían aprovechado de los pobres hermanos que estaban obligados a pagar, y si no pagaban, les quitaban las propiedades, los despojaban de lo que tuvieran o los metían a la cárcel. Ese era Zaqueo, un hombre que desde niño recibió un nombre que significaba puro, santo, pero que en la práctica se había convertido en todo lo contrario, almacenando riqueza, pero a base del robo, de la trampa, del latrocinio, de la mentira, del despojo de otras personas. Pero vamos a ver que al tener un encuentro con Jesús, ese hombre que iba en un camino diferente al que Dios había preparado para él, al tener un encuentro con Jesús, su vida se vuelve a alinear. Cada persona que ha nacido en la tierra, tú, yo, todo ser humano que ha nacido en la tierra, no vino a la tierra de oquis, no vino a la tierra porque fue el resultado de una noche loca de sus papás, no vino a la tierra porque fue un accidente biológico, no, señor. La palabra de Dios dice que cada ser humano que vino a la tierra trae un propósito del cielo y tiene un propósito en la tierra. Y ese propósito del cielo y ese propósito de la tierra para tu vida es bueno, agradable y perfecto, porque así es la voluntad de Dios para nosotros. Yo no sé cómo esté tu vida. Yo no sé si tu vida está caminando y va avanzando en la dirección y en el sentido, ¿verdad?, que Dios preparó para tu vida. La mayor parte de nosotros, yo me incluyo en primer lugar, nos desviamos en algún momento de nuestra vida de ese propósito que teníamos. Y empezamos a tomar malas decisiones, empezamos a juntarnos con malas compañías, empezamos a equivocarnos, no aceptamos el consejo, hicimos lo que queríamos. Llegó un momento en nuestra vida donde dijimos: yo soy libre y yo puedo hacer de mi vida lo que yo quiera, yo me puedo juntar con quien yo quiera, nadie me tiene que decir nada. Estoy hablando en el sentido general de cómo actitudes de esta naturaleza puede ser que ese propósito y ese destino que Dios preparó para mí en la tierra, yo me esté desviando y me esté yendo en otro camino. A la mayor parte de las personas en la tierra nos sucede eso. Zaqueo no era la excepción. Él estaba muy lejos de cumplir ese sueño que cuando sus padres lo vieron como un bebito, ¿verdad? Porque todos nacemos en la inocencia. ¿Sabe usted que todos cuando nacemos somos inocentes, perfectos delante de Dios? Cuando nuestros padres nos tienen como bebés recién nacidos, me imagino que a Zaqueo lo vieron tan bonito, ¿verdad? Y con sus, a lo mejor hasta cairelitos traía ya. Y mira qué hermoso, ¿cómo le pondremos? Este niño va a ser santo, puro, va a ser un hombre justo. ¡Qué barbaridad! Años después era un pillo ese tremendo Zaqueo. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado eso? Que nuestros padres nos tomaron en sus brazos, nos vieron como el bebé más bonito para empezar, ¿verdad? No importa cómo estemos, pero los papás, mira qué bonito está, chatito, pero mira, se va a componer. Ya de plano, cuando ya no pueden decir más, se va a componer, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Un papá siempre anhela que el destino de su hijo que acaba de recibir en sus brazos sea el mejor en la tierra. Eso desearon nuestros padres para nosotros y eso deseamos nosotros para nuestros hijos. Y estoy seguro que en el caso de Zaqueo no fue la excepción. Sin embargo,
él estaba muy lejos de cumplir ese destino. ¿Por qué? Porque era el jefe de los publicanos. No era publicano, nada más. Era el jefe de la banda, pues, para que me entienda. Era el jefe de la banda. Era el que basculeaba a los publicanos. Le decía, mira, a mí no me importa cuánto cobres, a mí tráeme mi comisión. Y a cada publicano, porque había varios, porque los publicanos los distribuían en Jerusalén y en toda la región de Israel. A cada publicano le daban una cantidad de personas a las que le cobrara los impuestos. Entonces tenían muchos publicanos. Y Zaqueo, siendo jefe de publicanos, él les pedía a los publicanos que le dieran dinero, ¿sí? Entonces no nada más era publicano, era el jefe de jefes. Dice la palabra que era rico, pero lo más seguro es que esa riqueza la hubiera obtenido de una manera deshonesta, robando a través de los tributos que eran cobrados a los pobres israelitas. Sin embargo, dice la palabra en lo que les acabo de leer, que Zaqueo, en esa condición que vivía, procuraba ver quién era Jesús. Y esto me muestra a mí, mis amados, lo que también he visto a lo largo de mi vida, que la riqueza no necesariamente se convierte en la satisfacción de las necesidades humanas. Zaqueo era rico, pero cuando oyó que venía Jesús a la ciudad, él dijo, yo tengo que ver a Jesús. Yo necesito ver a Jesús. Yo quiero ver a ese hombre del que hablan, que dicen que sana personas, que dice que enseña cosas profundas de Dios. Yo necesito ver a ese hombre. ¿Por qué? Porque Zaqueo, aún con toda la riqueza que tenía y todo el poder que tenía una necesidad en su corazón. Y muchas veces nosotros podemos tener todo en nuestra casa, podemos tener todo en nuestra familia, pero hay una necesidad en nuestro corazón que el dinero no la puede llenar, que los amigos no la pueden llenar, que las fiestas no la pueden llenar, que el sexo no lo puede llenar, que las compras no lo pueden llenar, que la droga no lo puede llenar, que el alcohol no lo puede llenar, porque ese vacío solamente lo puede llenar Jesús. Dale un aplauso al Rey. Es como si Dios, desde el diseño que hizo de nosotros, hubiera dejado un vacío. No lo dejó Él nos hizo plenos. Pero cuando el hombre pecó en el Edén, quedó en el hombre un vacío. Cuando, eso ya lo he enseñado, cuando Dios crea a Adán y sopla el aliento de vida, imparte la vida rúa del Espíritu Santo en el hombre, en la materia. Y esa materia cobra vida. Y el Espíritu moraba en Adán. Cuando Adán traiciona a Dios, el Espíritu Santo les es absorbido. Esa pérdida del Espíritu Santo dejó un vacío en el corazón del hombre. Un vacío que el hombre en generación ha querido llenar con otras cosas, incluso con religión. Pero no hay nada en la tierra que pueda llenar el vacío que solamente Jesús puede llenar. Zaqueo tenía una necesidad. Él esperaba que ver a Jesús, pero no podía ver a Jesús, porque dice, él era pequeño de estatura y había mucha gente. En otras palabras, Zaqueo quería ver, pero había obstáculos para ver a Jesús. ¿Cuántos de los invitados que estuvieron hoy aquí, que están aquí, tuvieron obstáculos para venir? ¿Se les atravesó algo? Levante la mano. De los nuevos, dijo, yo quería venir, pero ¿sabes qué? Me salió una invitación para ir a desayunar.
¿Sabes qué? Es que se descompuso el carro. Que no. Y ¿sabes qué? Siempre que nos queremos acercar a Jesús, siempre que necesitamos buscar a Jesús, cuando estamos decididos a buscarlo, va a haber obstáculos. Gloria a Dios por los que llegaron aquí, venciendo los obstáculos. Yo sé que los tuvieron. A veces todo va muy bien y ese día en la mañana viene una discusión. No, ya no voy. Oye, no, ya no voy. Bueno, ya ni modo. ¿Sí me explico? Nos ha pasado, le digo, porque nosotros vivimos eso. Entonces, Zaqueo tenía obstáculos, porque siempre va a haber obstáculos que el enemigo va a poner para que tú no llegues a Jesús. Y en el verso 4 dice, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Zaqueo era obstinado, dijo, no, yo estoy chaparrito y hay mucha gente, yo voy a buscar la manera de llegar a Jesús. Y se subió a un árbol, mis amados. Y esto habla de un corazón hambriento. Cuando nosotros tenemos un corazón hambriento por Dios, cuando queremos saber de Él, cuando queremos tener un encuentro con Él, se debe demostrar en esa actitud de hambre de nosotros, un hambre que va a ser saciada por Jesús. En el verso 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende hoy, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Cómo le dijo Jesús? Zaqueo. ¿Quién le dijo que era Zaqueo? Y esto nos muestra de cómo Jesús no era de Jericó. Él vivía en Cafarnaúm, era de Nazaret y vivía y pernoctaba en Cafarnaúm. Jericó era otra ciudad, una ciudad grande para ese tiempo. Quiere decir que Jesús recibió lo que se llama palabra de ciencia. Son dones del Espíritu Santo en los que Jesús fluía. Sabemos que hay 9 dones espirituales. Jesús en los evangelios está comprobado que Él fluía en los 9 dones del Espíritu. En palabra de fe, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, profecía, don de fe, sanidades, milagros, discernimiento de espíritus. De lo único que no hay registros en el evangelio es de que haya hablado en lenguas o interpretado lenguas. Son de los únicos 2. Todos los demás hay registros en los evangelios que fluía en esos dones. El hecho de que supiera el nombre de Zaqueo se llama palabra de ciencia. Entonces Jesús le dice, Zaqueo, apúrate porque es necesario que yo pose en tu casa. Que Jesús, si había mucha gente, si Zaqueo no pudo ver a Jesús, imagínense el gentío que habría. O sea, no sé si usted ha ido a reuniones multitudinarias en las calles donde hay demasiada gente, donde no puedes ver. Obvio, no había plataforma, nada, era todo a ras de suelo, pero no podía ver. Quiere decir que había una gran cantidad de gente que lo seguía. Ahora, cuando Jesús se detiene y ve a Zaqueo, la gente de la comunidad sí sabía quién era Zaqueo. Y sabía que era un malandrín, sabía que era un ratero, sabían que era una persona despreciable. Nadie lo quería. Uno que otro ha dicho, ¿cómo no se cae del árbol ahí, se parte la cabeza? Porque le tenían coraje. Ahora imagínense la gente, todos querer de Jesús, Jesús, y hablándole y queriendo llamar la atención de Jesús, que Él los volteara a ver, personas que iban también con esa necesidad, y Jesús se detiene y voltea a ver al bandolero que está allá arriba, al que nadie quería, al despreciado, al odiado, al recha de Jericó. Ese era el recha número 1 de Jericó. ¿Conoce usted algún recha en su comunidad, en su colonia, al que nadie quiere? A lo mejor el que sabe que es ladrón, que vende droga,
o que maneja a mujeres de la vida? ¿Conoce a alguien? Malandrín, ratero. Bueno, haz de cuenta Zaqueo. Y Jesús le dice: Zaqueo, date prisa porque voy a tu casa. ¿Sabe que esa declaración de Jesús era tan controversial en ese momento? Porque estaba diciéndole al más rechazado de la comunidad: voy a ir a meterme a tu casa. ¿Sabe qué decían los fariseos de ese tiempo de Jesús? Ellos no entraban a la casa de un pecador, porque es un pecador. No voy a entrar. Los fariseos, los sacerdotes, ellos, si sabían que alguien tenía mala fama, esos ni se acercaban a la casa. Nunca se metían a la casa de una prostituta para compartirle el evangelio. No, era una pecadora. Zaqueo, no, ¿quién se iba a ir a meter a su casa? No necesitaban ni ser sacerdotes. Gente de la comunidad ni siquiera se iba a parar por su casa. Y vemos al rabí, al maestro, como conocían a Jesús, diciéndole: Zaqueo, hoy voy a tu casa. ¿Se imagina cómo se pusieron los que estaban ahí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha dicho el maestro? ¿Se va a ir a meter a la casa de ese publicano, de ese pecador? Pues ¿sabe qué? Lo dijeron. Zaqueo por lo pronto, dice, descendió de prisa y le recibió gozoso. Pero al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La gente empezó a decir: oye, ¿qué se trata? ¿Por qué Jesús va y se mete a la casa de ese pecador? De ese ser despreciable, de ese que nos ha robado, de ese que nos ha hecho la vida imposible, de ese que se ha enriquecido con nuestro dinero. ¿Por qué Jesús va y se mete con ese pecador? Pecador, publicano, son los nombres que el mundo le había puesto a Zaqueo. Jesús, cuando lo vio, no le dijo: publicano, hoy voy a tu casa. Jesús no se acercó y le dijo: pecador, baja, hoy voy a tu casa. ¿Cómo le dijo Jesús? Y Zaqueo significa justo, puro. ¿Te estás dando cuenta? El mundo te ve como pecador. Jesús te ve santo, puro y justa. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Yo no sé qué nombre te ha puesto el mundo. El mundo nos pone nombres de acuerdo a lo que ven nosotros. Esos nombres son apodos que Satanás nos pone como etiquetas para seguirnos desviando del propósito que Dios tiene en nuestra vida. Algunos le dicen: ese es un borracho, es un mentiroso, ese es un flojo, el otro es un mantenido, aquel es un ladrón, el otro es corrupto, ese es drogadicto, ese es narco, ese es ladrón, esa es prostituta, esa es chismosa, argüendera, esa está amargada. Esos son los nombres que Satanás, o los apodos que Satanás nos pone. Etiquetas con las que nos quiere marcar para hacer que nos desviemos del propósito que Dios tuvo para nosotros desde el origen. Pero Jesús viene a recordarnos hoy: no es el nombre que el mundo te puso
por causa de tus pecados. Lo que va a determinar tu destino lo determinó Dios desde antes de la fundación del mundo, cuando te concibió en su corazón, y yo he venido para alinearte con ese propósito este día, dice el Señor. Así que ya no eres pecador ni mentirosa, ahora eres justo, santo y puro. Aleluya. Así que no aceptes el apodo que Satanás te quiera poner. Desde hoy, no importa cómo te hayan llamado en el pasado, desde hoy, por lo que dice la palabra, eres santa, eres pura y eres justa. Porque todos los que tienen un encuentro con Jesús y abren su casa y abren su corazón para Jesús, son declarados santos, puros y justos. Amén. Amén. Entonces Zaqueo, puesto en pie ya en su casa con Jesús, le dijo al Señor: he aquí, Señor. ¿Cómo le dijo? Eso parece trivial, pero no lo es. La palabra que usó Zaqueo aquí es una palabra que dijo: he aquí, Adonai. Adonai significa Señor, y Señor significa alguien que está por encima de todos. Reconociendo Zaqueo en este momento el señorío de Jesús como Señor sobre todas las cosas. Sabía Zaqueo delante de quién estaba. Sabía Zaqueo que no estaba delante de cualquier hombre ni de cualquier persona. Sabía que estaba delante del Señor. Y le dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Fíjese lo que está pasando con Zaqueo. Después de ser un ratero, ladrón, mentiroso, aprovechado, tiene un encuentro con Jesús, y su primera reacción ante este hecho, le dice: la mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres. ¿Se imagina? Y dijo después: y si he defraudado a alguien, o sea que sí sabía, ¿verdad?, lo que había hecho, si no, no lo hubiera dicho. Si he defraudado a alguien, se lo devolveré cuadruplicado. O sea, si le quité 100 pesos a alguien, le devuelvo 400. Si le quité 1,000 pesos, le devuelvo 4,000. Eso está diciendo. Pero ¿sabe que hay un detalle curioso aquí, que está escondido en todo esto? Que Zaqueo seguramente conocía la ley como cualquier judío. Y la ley establece en Éxodo y en Levítico que cuando una persona defraudaba a otra o le robaba a otro, y esa persona todavía tenía lo que había robado, esa persona tenía que devolver y restituir el doble de lo que le había robado. Pero vemos a Zaqueo, que conocía la ley, no dijo: Señor, la mitad la doy a los pobres, y si defraudé a alguien, como dice la ley, le devuelvo el doble. Él no lo hizo. Él dijo: le devuelvo 4 veces más. ¿Sabe qué significa esto? Gracia, mis amados. Cuando nosotros caminamos más allá de la ley, nos empezamos a mover en la gracia. Cuando hacemos más de lo que nos piden, empezamos a movernos en la gracia. Por eso Jesús dijo: al que te pida, dale. Al que te pida tu túnica, dale también tu capa. Al que te pida 1 milla, ve con él 2.
Porque Jesús lo que nos estaba enseñando es, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a superar lo que la ley dice. Porque lo que supera la ley es la gracia, porque en la ley recibes las cosas por tus fuerzas, por tus méritos, pero en la gracia recibes el regalo de Dios de la salvación, recibes la sanidad divina, recibes la libertad espiritual, no por tus méritos ni por los míos, sino por los méritos del que murió en la cruz del Calvario. Zaqueo se empieza a mover en la gracia. Y entonces cuando Jesús ve esta reacción en Zaqueo, sabe que algo ha sucedido en él de transformación. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa. Hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto también es hijo de Abraham. Esas fueron las palabras de Jesús. Cuando Jesús vio que Zaqueo, por el hecho de estar delante de él y de haber recibido a Jesús, le dice, Señor, la mitad se la doy a los pobres. Ya nada más le quedaba la mitad de su riqueza. De la otra parte que me queda, le voy a devolver 4 veces más a los que yo haya estafado. O sea, que Zaqueo iba a quedar, pues yo creo que bastante disminuida su riqueza, ¿verdad? Material. Pero ahí Jesús se dio cuenta de que ese hombre había sido transformado ya. Y le dijo, hoy ha llegado la salvación. Por las evidencias que veo en ti, por la evidencia de tu comportamiento, me doy cuenta que tú ya eres un hombre nuevo. Y recibes la salvación porque eres hijo de Abraham. Y esta declaración de Jesús es muy importante porque Jesús se estaba refiriendo al pacto abrámico que Dios había hecho en el pasado con Abraham, ¿sí? El pacto donde dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y como tú eres hijo de Abraham, tienes derecho de recibir la salvación. Porque era judío. Pero te tengo mejores noticias a ti. Hay un mejor pacto que el que hizo Abraham. Porque el pacto que Dios hizo con Abraham, lo hizo después de que Dios le pidió a Isaac que lo sacrificara en el monte de Moriah. ¿Conocen la historia? Y cuando Abraham estaba a punto de degollar a su hijo como Dios se lo había pedido, y en el momento que levantó el cuchillo, el ángel de Jehová le dio voces y le dijo, Abraham, Abraham, Abraham. Y él se detuvo. Sí, Señor, no extiendas tu mano contra el muchacho. Ahora sé que me amas. Y por cuanto me amas, te voy a bendecir y te voy a hacer padre de multitudes. Y entonces lo empieza a bendecir. Ahí está el pacto abrámico. Ese pacto a través del cual fue bendecido Zaqueo. Pero hay un pacto mejor. Un pacto donde el Padre llevó al Hijo al sacrificio, que es Jesús. Y nadie lo detuvo, ni Él se detuvo. No hubo uno mayor que Dios, que en el momento que Jesús iba a ser crucificado, viniera alguien más grande que Dios y le dijera, Dios, detente, no sacrifiques a Jesús. No hubo nadie que lo detuviera. Abraham no tuvo necesidad de matar a su hijo, pero esa figura solamente era una figura profética de lo que iba a suceder siglos después en el mismo lugar. ¿Sabe que Jesús fue crucificado como a 1 kilómetro del monte de Moriah?
de ese monte donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, es el monte donde estaba el templo de Jerusalén. Y donde está el templo, a donde fue crucificado en el monte de la Calavera, son 1200 metros, mis amados, en línea recta. Menos de 1 kilómetro de distancia, pero pertenece a la misma cordillera de Jerusalén, el monte de Moriah y el monte de la Calavera. Son 2 montes. Pero en esta ocasión, Jesús iba a ser sacrificado para que hubiera un mejor pacto, un pacto de sangre en donde todos los que no somos judíos pudiéramos entrar para recibir la salvación. Por eso tú y yo podemos ser salvos a través de Jesús ahora, porque ahora hay un mejor pacto para nosotros. Amén. Y dice Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre, o sea, Jesús dice de él mismo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la gran pregunta es, lo que se había perdido, ¿cuándo se perdió? ¿Cuándo nos perdimos? Y tenemos que ir a la palabra de Dios para ver en qué momento nos perdimos. Y la Biblia nos lleva a Génesis 3, donde Adán y Eva, la primera pareja humana que recibió el Espíritu Santo, que recibió la bendición de Dios y que recibió la encomienda de multiplicarse, de procrear y de crear en la tierra un reino semejante al celestial, traicionaron a Dios, le dieron la espalda y obedecieron a Satanás. En ese momento, desde ahí, la humanidad se perdió. Desde ahí, el hombre nació espiritualmente separado de Dios. Y la Biblia lo relata, esa historia, los primeros años, los primeros siglos, en donde la humanidad iba de manera decadente hasta que Dios dijo, ya basta de tanta maldad en la tierra, voy a enviar el diluvio. Y solamente salvó a 8 miembros de una familia, que fue Noé, su esposa, sus 3 hijos con sus esposas. Pero desde allá la humanidad ha estado separada de Dios. Y Dios hizo un plan desde ese tiempo para que en el tiempo preciso Él sacrificara a su Hijo por el pecado de toda la humanidad. Jesús tomó el pecado tuyo y mío, siendo santo, puro y justo Él, asumió tus pecados y los míos como de Él. Ese es el valor del sacrificio de Jesús. Jesús vino a tomar tu lugar y mi lugar en el juicio de Dios. Por eso cuando Jesús está en la cruz, llega un momento en donde Él está, si tú lees los evangelios, lee los evangelios cuando está colgado en la cruz. Dice que a las 9 de la mañana lo crucificaron. A las 12 del día vinieron tinieblas en toda la tierra. Y esas tinieblas no habla de oscuridad, que también la hubo física. La palabra tinieblas no es oscuridad física o falta de luz. La palabra tinieblas significa confusión espiritual. Y esto habla que los demonios, las entidades demoníacas, se soltaron ese día a las 12 del día, que era el momento donde Jesús estaba tomando los pecados tuyos y míos. Es ahí donde Él está recibiendo toda la inmundicia humana,
Ahí están todas las mentiras, ahí está recibiendo las infidelidades, los homicidios, los sacrificios humanos, los abortos, las violaciones a los niños, a las niñas, está recibiendo los asesinatos, los suicidios, está recibiendo toda la maldad humana cayendo en un santo. Toda la inmundicia nuestra vino sobre él. Eso es lo terrible de la muerte de Jesús. Porque cuando él se separa antes de que lo aprendan la noche anterior y va a orar y dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa para que yo no la beba. Y algunos malinterpretan eso como que Jesús estaba acobardándose de no pasar por el sacrificio físico. Y sabes que no era eso. Jesús sabía que toda la inmundicia humana, toda la pestilencia del pecado de la humanidad iba a venir sobre él, el santo. Iba a tener que recibir toda la mugre de nosotros. Y llega un momento donde dice: no sé si vaya a soportar tanta maldad en mi cuerpo. Padre, si es posible y si hay otra manera, hazlo. Pero él mismo se daba cuenta que no había otra manera. Por eso cuando está colgado en la cruz a las 12 del día, vienen tinieblas. El Salmo 20 narra muy bien, proféticamente lo escribió David 1000 años antes de Cristo. 22, Salmo 22, donde dice: perros me han rodeado, búfalos de Basán están alrededor de mí, mis huesos se descoyuntaron, mi lengua se pegó a mi paladar, estoy debilitado. O sea, proféticamente David estaba escribiendo el sacrificio de Jesús en la cruz. Sobre mi ropa echaron suertes, y todo lo que pasó se cumplió en el Salmo 22. O todo lo que dijo el Salmo 22 se cumplió en el tiempo de la crucifixión. A las 3 de la tarde, Jesús, desfalleciendo, empieza a gemir y dice: Elí, Elí, lama sabactani. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Jesús les había dicho a sus discípulos unos días antes, les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores, pero al tercer día resucitará. El Padre siempre estará conmigo y no me va a abandonar. Siempre lo dijo. Pero cuando está en la cruz, cuando está clavado en la cruz, cuando ya tiene 6 horas de estar clavado, desangrándose por los 40 azotes que le dieron, perdiendo sangre por 40 heridas en su cuerpo, deshidratado, con fiebre, tembloroso, agonizante, empieza a sentir que el Espíritu Santo le es quitado. Ahí es donde Jesús dice, se da cuenta, algo pasó. Le dice: Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué me dejas? ¿Y sabes por qué lo dejó? Porque el Espíritu Santo no podía estar ahí, porque él estaba cargando los pecados de todos nosotros. Y el Padre, viendo a su Hijo ahí morir, le dio la espalda. Literalmente, la palabra "me has desamparado" significa ¿por qué me estás dando la espalda? Y Jesús tuvo que soportar en su cuerpo el dolor y la muerte, porque en ese momento el Padre estaba juzgando el pecado de todos nosotros en Él, como si Él los hubiera cometido. Porque la palabra de Dios dice: la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. La
paga del pecado es muerte. Y tú tienes el pecado de la humanidad y tú vas a morir por la humanidad, por los pecados de ellos. Tienes que morir y yo no puedo estar contigo porque tú eres pecado y yo soy santo. Porque el Padre es santo y no puede estar donde está el pecado. Por eso lo abandonó. Jesús tuvo que soportar en su cuerpo humano, humanamente, el dolor que nosotros debiéramos haber sufrido por causa de nuestros propios pecados. Ahora Jesús, muerto, dice la palabra, Pedro lo revela en su primera carta, dice, Jesús descendió a las partes más profundas de la tierra. Quiere decir que Él descendió espiritualmente al infierno. Porque el pecado te lleva al infierno. Pero el infierno, dice, no lo pudo retener por cuanto Él era justo. O sea, como en Él no había pecado en Jesús que Él hubiera cometido, por eso la muerte no lo pudo retener. Y por eso el Espíritu Santo lo pudo resucitar después. Si Jesús hubiera tenido un solo pecado, el Espíritu Santo no lo hubiera podido retener para resucitarlo. Son de las cosas que cuando uno las entiende dice, wow, qué tremenda obra fue la que hizo el Padre. Al tercer día, el domingo, resucitó de entre los muertos. Dice la palabra, primicias de los que resucitarán en Cristo Jesús. ¿Y sabes qué? Cuando resucitó, resucitó con un cuerpo glorificado, con un cuerpo nuevo. A mí me llama mucho la atención que en los evangelios describen que recibió 40 azotes y los azotes que eran los de 7 puntas que tenían huesos y puntas de metal. Era como una sola agarradera y tenía 7 cuerdas. Eran de cuero y en cada punta tenían o huesos o metal. Entonces cuando le daban un azote a una persona eran 7 golpes, no era uno, eran 7 que desgarraban la piel. Imagínate cómo estaba el cuerpo de Jesús. En Isaías lo dice proféticamente, el cuerpo era una llaga completa. Cuando resucita, son de las cosas maravillosas que creo que nos hubiera gustado ver a todos. Está el cuerpo de Jesús y el Espíritu Santo pasando sobre él. Yo me lo imagino así, sanando las heridas. En 2 días, ¿verdad? Pasó eso. Sanando las heridas de su cuerpo. Pero ¿qué crees? Cuando pasa por el costado, donde le clavaron la lanza, como que hace un pase y deja esa herida. Y sigue sanando. Y cuando va por las manos, donde fueron los clavos, no la quita. Y cuando pasa por donde estaban los pies, los clavos de los pies, tampoco la sana. Deja las cicatrices. Por eso cuando Jesús se les aparece resucitado al tercer día, el domingo en la noche, se les aparece a los discípulos que estaban encerrados. Dice, estaban encerrados, completamente encerrados porque tenían miedo. Habían matado a Jesús.
Y ellos estaban temerosos porque eran discípulos de Jesús. Estaban encerrados en una casa y de repente se les aparece ahí. Ya cuando lo vieron, no creían que era Él. Y Él le dice, ¿tienen pescado? ¿Tienen miel o algo? ¿Pan? Porque un espíritu no come y yo quiero comer delante de ustedes para que vean que resucité. No lo creían. Se desaparece. Y cuando llega Tomás, que era el que no estaba, le dijeron, el Señor resucitó, Él resucitó, lo vimos. Y el otro, ¿a poco? Siempre así, ¿no? Será. Yo hasta que no lo vea no lo creo, fíjate. Al otro día se les aparece Jesús y está Tomás ahí. Y cuando lo ve Tomás, cae de rodillas y le dice, Señor, yo sé que tú eres el Mesías. No, Tomás, ven, ven, mete tu mano aquí. Y mete la mano en la herida. Ahora mete tus dedos aquí y mete los dedos en los huecos de la mano. ¿Y sabes qué le dijo Jesús a Tomás? Creíste porque me viste. Bienaventurados aquellos que sin verme creerán. Aleluya. Eres bienaventurado. Tú y yo somos bienaventurados porque no tuvimos que tocar a Jesús, solo escuchamos la historia y lo que dice la palabra de Dios y creímos. ¿Y sabes cómo termina todo esto? Que el sacrificio de Jesús fue para ti y para mí. Si tú y yo creemos en el corazón que Jesús llevó nuestros pecados en la cruz, dice Dios, tus pecados te son perdonados. Y ese día, desde ese día, eres declarado santo, justo y puro como Zaqueo. Si tú pones tu confianza en Jesús, ya no tienes que cargar con el peso de tus pecados. Jesús ya los llevó por ti en la cruz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recibir el regalo nada más. Es un regalo, el regalo de la salvación. Zaqueo lo recibió y Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Jesús resucitó y fue hecho primicias de los que vamos a resucitar con Él, los que hayamos puesto nuestra confianza en Él. Y este día es un día de salvación para todos los que vinieron por primera vez. Jesús llevó tus pecados. Hoy puedes ser perdonado de todos ellos y no nada más de los que has cometido, porque Dios sabe que en el caminar seguiremos cometiendo errores y fallando y cometiendo pecados, pero su gracia estará sobre nuestra vida para llevarnos al arrepentimiento y al perdón hasta que el día que seamos llevados a su presencia. Él ha prometido enviar a su Espíritu Santo a nosotros desde el día que abramos nuestro corazón para que Él nos guíe en este caminar y estemos recibiendo su perdón y su gracia todos los días. Amén. Así que yo quiero invitarte, tú que vienes por primera vez, tú que vienes por primera vez y has escuchado esta palabra, yo quiero decirte que no es casualidad que estés aquí. Podemos decir, es que este domingo no tenía compromisos y pude ir a la iglesia que me invitó esta hermanita que ya me traía azorrillada que vamos y vamos y ya no le pude decir que no. Pero te digo algo, te voy a decir la verdad, esta es una cita que Dios ya tenía contigo pactada. Tú no eres un accidente para Dios.
Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, que tal vez has estado lejos de Él, pero hoy ha llegado el día de que Él te quiere acercar a su corazón, a sus brazos y empezar a caminar contigo. Si es tu deseo recibir a Jesús y recibir el perdón de tus pecados, y así como Zaqueo, desde ese día cambiar su vida y empezar a vivir una vida diferente, una vida significativa para Él, yo te invito para que hoy tomes esa decisión de decirle: Jesús, yo te necesito en mi vida y quiero que vengas a mi vida. Quiero sentirme libre de todos esos errores y de todos esos pecados que he cometido. Quiero caminar en la dirección que tú planeaste para mí desde que yo nací en esta tierra. Probablemente me he desviado un poco, un mucho, pero si tú me das la oportunidad, quiero regresar al camino. Yo quiero invitarte, así que quiero invitar a los que vinieron por primera vez que se pongan de pie. Solo los que vienen por primera vez. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios te bendiga. ¿Había alguien por aquí? Lo que quiero decirles es que Jesús ya hizo lo que tenía que hacer para nuestra salvación y nos la pone a disposición. Nosotros, siendo un regalo, ¿tenemos la oportunidad de rechazarlo o tenemos la oportunidad de tomarlo? Si lo rechazamos, es como si le dijéramos: Jesús, está bien que hayas llevado mis pecados, está bien que hayas muerto por ellos en la cruz, pero ¿sabes qué? Yo quiero pagar por ellos, y esa es una decisión. Pero si tu decisión está en decir: Señor, yo recibo el regalo que hoy me ofreces, recibo el regalo de la salvación y te recibo a ti, como Zaqueo te recibió en su casa, yo te recibo en mi corazón, y desde hoy recibo la salvación y el perdón de mis pecados. Si te parece, quiero guiarte en una oración para que lo digas tú, porque no lo puedo decir yo por ti. Yo ya hice mi oración, yo ya lo recibí. Cada persona lo tiene que hacer. Entonces yo te voy a guiar en una sencilla oración para que tú recibas a Jesús en tu corazón. Dile: Señor Jesús, díselo: Señor Jesús, te doy gracias por traerme a este lugar para escuchar lo que hiciste por mí. No lo sabía o no lo había entendido, pero hoy que lo entiendo, lo recibo en mi corazón con gratitud. Gracias por llevar mis pecados en la cruz. Te entrego todos mis pecados. Te pido perdón por ellos. Te pido que me limpies de toda maldad. Te pido que envíes a tu Espíritu Santo a habitar en mi vida para que me guíe de aquí en adelante para seguirte conociendo mejor. Gracias. Amén. Quisiera invitarles para que pasen aquí para orar por ustedes. Pasen aquí al frente. Queremos orar por ustedes. Pase. Pase, señorita. Quien vino con ella, acompáñela. Se siente así como solita. Pásenle aquí, viendo para acá. Queremos orar por ustedes. Miren, dice la palabra de Dios que cuando nosotros recibimos a Jesús,
recibimos el perdón de nuestros pecados. El peso del pecado es algo que el hombre no puede soportar. El pecado trae dolor, trae culpa, trae sentimientos de insatisfacción, de amargura, de tristeza. Todo eso es lo que hace el pecado. Pero cuando eres perdonado a través de Jesús, ustedes mismos van a sentir mañana, se los garantizo, cuando abran sus ojos, que algo pasó. Van a sentir una libertad y un gozo que no habían sentido en muchos años. Eso es lo que produce la salvación. Es lo que produce el recibir a Jesús. Pero hay muchas cosas más que ustedes están recibiendo hoy y que hoy se las vamos a dar a conocer también, para que sepan qué es lo que ha pasado con ustedes y qué bendiciones hay en su vida por haber recibido a Jesús. Voy a orar por ustedes. Amado Padre, queremos presentar delante de ti a estos hijos tuyos y a estas hijas tuyas que hoy, escuchando el mensaje, han recibido, Señor, a Jesús en su corazón. Han recibido la salvación y el perdón de sus pecados. Este es el comienzo de una vida nueva para ellos. Este es el comienzo de un nuevo caminar en ti, en donde tu Espíritu Santo les guiará, donde tu Espíritu Santo será su consejero, su guía, su mentor, para llevarlos por caminos de verdad, por caminos de éxito, por caminos de gozo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, anulamos toda palabra de maldición que hayan hablado en contra de ellos. Cancelamos todo apodo que el enemigo o el mundo les haya puesto, Señor, como los hayan llamado por causa de sus conductas, de sus errores, de sus debilidades. Señor, cancelamos toda palabra que hayan hablado en su contra, tachándolos con palabras de maldición, con palabras de rechazo, con palabras de desprecio, Señor, hacia sus personas. Ellos son hijos e hijas tuyos que están hoy, Señor, cubiertos por la sangre de Jesús, sangre que los cubre y los hace santos, puros y sin mancha delante de ti. Por lo tanto, Señor, ninguna condenación hay para ellos, porque tu palabra dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ellos, a partir de hoy, como dice tu palabra, su vida está escondida en Cristo y Cristo está escondido en Dios. Por lo tanto, declaramos que sus vidas están escondidas en ti y protegidos, Señor, de todo ataque del enemigo y de todo lo que el mundo quiera levantar en su contra. En el nombre poderoso de Jesús. Si hay alguna persona de los que están aquí que tenga alguna enfermedad física, ¿alguna enfermedad física? ¿Alguna enfermedad física? ¿No? ¿Tienes alguna enfermedad? Póngase alguien ahí. ¿Alguien más? Tú también. Ahorita vamos a orar por ustedes. ¿Alguna enfermedad? ¿Alguna enfermedad física? ¿Alguna enfermedad física? ¿Tú? ¿Usted? ¿Ella? ¿Tienes alguna enfermedad física? No, sana, gracias.
Bueno, tenemos dos. Vamos a orar por sanidad de él y de él. Pregúntale qué es ahí a él. ¿Sí? Ok. Jesús no solamente vino a salvarnos, no solamente vino a salvarnos del pecado, también nos vino a sanar de las enfermedades. El mismo sacrificio en la cruz nos da derecho de recibir el perdón y nos da el derecho de recibir la sanidad. Para Jesús es el mismo trabajo salvarnos que sanarnos. Así que vamos a orar por la sanidad tuya y tuya. Pon tu mano en su espalda, pon tu mano y vamos a orar. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, reprendemos todo ataque de enfermedad en el cuerpo de estos varones. Reprendemos todo espíritu de muerte que haya venido en su contra. Reprendemos toda enfermedad en su páncreas, en sus riñones, en su hígado, en sus órganos. Señor, declaramos que los niveles de azúcar descienden a valores normales, que sus glándulas empiezan a funcionar de manera perfecta como Dios las diseñó. Todo daño, Señor, que la diabetes haya causado en este tiempo, declaramos que se revierte, se detiene y se revierte en el nombre de Jesús. Soltamos, Señor, sanidad en esos órganos que hayan sido dañados, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor.